Hola, hoy os traigo la receta para lucir una melena larga. Me inspiró para ello un anuncio que vi de un producto relativamente nuevo de Elvive que se llama Dream Long. Es para lucir una melena más larga y su supuesto secreto reside en el aceite de ricino y en la queratina vegetal. Ningún producto para el pelo hace crecer más rápido, ¿vale? Da igual que lleve oro, caviar, hormonas, hebras de ADN. El crecimiento del cabello está determinado por la genética o por tu estado de salud. Así que si se te cae el pelo, puede ser o porque está en tu genética que eso ocurra o porque te estás alimentando mal. L'Oreal no comete el error de decirte que va a hacerte crecer el pelo. Simplemente lo utilizan como sugestión. Si tú te metes en su página web, te explican que sencillamente lo que hace es mantenerte el pelo sano para que no se te abran las puntas y no tengas que cortarlo. Vale, pues yo te enseño a hacerlo. Además te enseño a hacerlo sin los tóxicos que llevan todos los cosméticos comerciales, con productos naturales, ecológico y vegano. Ya sabéis, toda la cosmética industrial está testada en animales. Ingredientes para 300 ml. Agua, glicerina vegetal, ácido láctico, cera emulsionante de coco, cera emulsionante número 2, aceite de coco, conservante natural para cosméticos, manteca de karité, vitamina E, también llamada tocoferol, aceite de ricino, queratina vegetal, que en realidad eso es un nombre comercial, es proteína de trigo, y aceites esenciales para que huela bien. Yo he escogido ylang ylang, incienso y cedro. Nutren mucho el pelo, le dan más brillo, cumple un poco con las necesidades del producto. Vale, pues vamos a empezar. Lo primero y muy importante es tenerlo todo bien esterilizado con alcohol y con una balanza que mida décimas de gramo. Empezamos. 12 gramos de aceite de ricino, 7 gramos de manteca de karité, 3 gramos de aceite de coco, 9 gramos de cera emulsionante Tego, 15 gramos de cera emulsionante. Ahora vamos a hacer la fase acuosa. 150 gramos de agua, 6 gramos de glicerina vegetal, 10 gramos de queratina vegetal, es decir, de proteína de trigo, y 2,7 gramos de ácido láctico. Pues ya tenemos las dos fases, vamos a calentarlas al baño María hasta que alcancen 65 grados, que será cuando las ceras y las mantecas se hayan derretido. Vale, pues aquí lo tenemos todo, lo acabo de sacar del fuego, está a 68 grados todo, así que rápidamente la fase acuosa, la del agua, sobre la oleosa, la que tenía los aceites y las mantecas. Lo metemos en un recipiente con agua fría para que emulsione más rápido y le damos con la batidora, que se vaya mezclando bien. Ahora necesitamos la vitamina E, son 45 gotas de vitamina E, pero ya sabéis que yo soy muy vaga, le voy a echar un chorrito y ya está. 60 gotas de conservante natural para cosmética y voy a hacer exactamente lo mismo, un chorrito. Ahora sí. Vale, y solo nos quedan los aceites esenciales. 5 gotas de cedro, 6 gotas de ylang ylang y 7 gotas de incienso, que le da mucho brillo. Y por último vamos a medir el pH. Muy alcalino, hay que echarle más ácido láctico. Pues nada, vamos echándole poquito a poco y vamos midiendo hasta que encontremos el pH. Pues sí, más o menos 5,5. Pues ya está. Si no lo hubiese metido en la olla con agua fría, estaría demasiado caliente para meterlo en un envase de plástico, ¿vale? Calor y plástico nunca. Si no, habría que meterlo al frigorífico aquí,
y cuando se enfriase pasarlo al plástico, ¿vale? En principio lo dejamos 24 horas en el frigo y ya está, después lo podemos usar. Si te ha gustado el vídeo, dame un like y suscríbete. ¡Hasta pronto!